Buenas tardes, chicas. Em, ¿Qué habrá pasado con el resto? Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, entonces empezaremos porque ustedes saben que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Se corta. Así que tenían que hacer los cuadritos. ¿Cómo les ha ido con eso? Bien nomás, aunque creo que, bueno, a mí me costó un poco hacer. Ya, a ver, vamos a ir viendo el resto. María Eugenia, Silvia, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes, Inge. Bien, aunque sí algunas cosas no pude entender y Ya. creo que no he terminado. A ver, vamos a ver entonces qué es lo que no se ha entendido, ¿ya? Perdón, no te escucho, María Eugenia. Yo saqué del libro, pero tampoco encontré muchas cosas. Como no o sea, bueno, si uno utiliza el libro, es básicamente esa información o podrían ampliarla un poco más, ¿no? En el caso de la pasteurización y el secado, como les había dicho, esas eran las consideradas un poquito más extensas. Fermentación, esterilización, liofilización, no, son bastante sintetizadas, pero sí está comprendida la información que necesitamos, ¿ya? Así que, bien, a ver, empezaremos con lo que es la pasteurización. A ver, ¿quién puede mostrar lo que ha trabajado con la pasteurización? Los voluntarios primero Yo, y después. ¿María Eugenia yo, o Carla? sí, sí, Ya, Carla, entonces, por favor. ya. ¿Se ve si no, hija? ¿Sí? ¿Se ve? Tal vez si es que lo puedes aumentar un poquito el tamaño, nada más, por favor. Ahí estoy. Ya, sí, está bien ahí. Ya. De la pasteurización encontré el fundamento, Ya. donde nos dice que es un proceso tecnológico que es realizado mediante el calor, en donde también dice que es un tratamiento térmico con un aspecto
o sea, de mucha diferencia, o sea, más intenso. Y su principal objetivo es la eliminación de patógenos en los alimentos para alargar su vida útil. Dentro de los tipos de pasteurización está lo que es el BAD, el HTST y el UHT. El BAD es llamada también pasteurización lenta, que es el primer método de pasteurización, en donde este consiste en calentar grandes cantidades de leche en un recipiente para luego dejar enfriar lentamente. El HTST es un método empleado en los líquidos a granel como la leche, los zumos de fruta, la cerveza, y es mucho más práctico. También es un método empleado para los pequeños productores debido a que es mucho más sencillo. El UHT, que es un proceso de flujo continuo en donde se mantiene la leche a temperatura superior más alta que la empleada en el proceso HTST. Ujú. Y aquí es cuando la leche, o sea, ya se etiqueta como pasteurizada para ser ya debidamente etiquetada y repartida, algo así. Los ejemplos no encontré, ingeniera, y los factores que afectan son la acidez del alimento, los organismos resistentes, la forma física del alimento y las propiedades térmicas del alimento. ¿Y en qué consiste cada uno de los factores? ¿Qué es lo que has entendido? ¿Cómo afectan estos factores a la pasteurización? De la acidez influencia mucho ya que debido al pH que tiene cada alimento y debido a los organismos de bacterias que presenta. Después en los organismos resistentes, entendí de que algunos organismos son cultivados, o sea, en los alimentos se vuelven resistentes a las bacterias, o sea, resistentes a las bacterias como en la pasteurización. En la pasteurización se vuelve resistente a las bacterias y en la forma física, la pasteurización es la que influye más en el exterior del alimento, en la forma térmica, las propiedades térmicas del alimento. Estas afectan de forma indirecta el rendimiento final de la pasteurización, como la capacidad calorífica o la conductividad térmica y la inercia térmica. Ay. Bien. ¿Alguien más que quiera explicar pasteurización? ¿Nadie? A ver, María Eugenia. Ya, ¿lo comparto, ingeniera? Sí, O... por favor. Sí, sí, sí. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Hola. Sí, se ve. Bueno, yo igual he sacado del libro. En el fundamento nos dice que la pasteurización es un proceso térmico que se va a realizar a líquidos con el objetivo de reducir los agentes patógenos que se pueden presentar, como por ejemplo los protozoos, las bacterias y las levaduras. En los tipos tenemos la pasteurización pasteurización lenta, tenemos la pasteurización a temperaturas altas y las ultra altas.
En la primera nos dice que este proceso consiste en calentar grandes volúmenes de leche. En el siguiente nos dice que también son altas temperaturas durante un breve periodo. En el tercero nos dice que igual son temperaturas en un flujo continuo. En los ejemplos, no sé si está bien, pero he sacado igual del libro. En la primera sería los zumos de fruta, la leche, la cerveza. En la segunda sería la leche y en la tercera sería las leches saborizadas, las cremas. Y los factores que afectan sería la acidez, como dijo mi compañera, la acidez, los organismos resistentes, las formas del alimento y propiedades térmicas del alimento. En cuanto a lo que son los factores, ¿qué es lo que has entendido, María Eugenia, de cómo puede llegar a afectar a la pasteurización? En el caso, bueno, he entendido de los organismos resistentes, por ejemplo, que estas bacterias se vuelven resistentes en la pasteurización. Eso es lo que he entendido. Después, en cuanto a acidez, ¿dices? No, en cuanto a los organismos resistentes. resistentes, sí. Ah, ya, sí, está. Que las bacterias que van a ser cultivadas en los alimentos se van a volver resistentes. En la acidez, no he entendido muy bien de la acidez. ¿Y de los otros factores? No he entendido en sí, ingeniera, los factores. Sí los he encontrado, pero no he entendido mucho. Bien, a ver, ¿alguien más que pueda hablar sobre pasteurización? ¿Una persona más? Luis Silvia o María Lisset. ¿Ninguna? No puedo compartir. ¿Por qué no se puede compartir? Ahí está. Bien, Silvia, entonces puedes empezar, por favor. Ya, se había hasta encendido el micrófono, perdón. En el fundamento que yo encontré, donde dice que es el proceso térmico realizado a líquidos, como los alimentos, con el fin de reducir los agentes patógenos que pueden contener bacterias, protozoos, levaduras y como otros. El tratamiento térmico tiene como objetivo la esterilización parcial de alimentos líquidos, alterando lo menos posible la estructura física, componentes químicos o propiedades organolépticas. En los tipos de pasteurización, bueno, en resumen, sería la temperatura y también el tiempo. En el BAT, sería donde ¿cómo lo digo? Se lo pone a temperaturas de 63 grados centígrados por 30 minutos. En el HTST sería de 72 grados por 15 segundos. Y en el en el UHT sería de 138 centígrados por 2 segundos. En uno de estos, perdón, no sé en cuál está, se divide en dos,
que está el proceso de flujo continuo y el proceso batch, si no me equivoco. En el proceso, lo que es del, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. En el proceso batch, lo que se ve es donde se le pone bueno, se lo coloca grandes cantidades de leche en un autoclave. Y en el proceso de flujo continuo es donde se le coloca en placas. Bueno, algo así. Pero tiene esas dos métodos. Que estos, bueno, algo así me he perdido. Y no encontré los ejemplos de donde dice los tipos. Y en los factores solamente los nombré y no los he especificado con palabras. ¿Pero qué has entendido de los factores que tienes ahí? No he entendido eso, Inge, por eso no lo he puesto. A ver, pasando a otro, después ya vamos a ir viendo. Miren, pero por lo que yo veo en el texto, todo lo que está explicado sobre la pasteurización, no me pueden decir que no se entiende porque no es no es un lenguaje que tiene palabras rebuscadas, no es un procedimiento que es muy complicado, para nada. Efectivamente, se tenía que hacer una lectura y por lo que estoy viendo no han hecho una lectura muy superficial. No puede ser que no hayan identificado los ejemplos para poder producir la pasteurización. Ninguna de ustedes ha especificado cuáles son las temperaturas que caracteriza cada uno de los procesos de pasteurización, cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Eso está en el texto. Y les vuelvo a repetir, no hay palabras ni fundamentos que sean demasiado complejos para que ustedes no los puedan desarrollar. Los factores tampoco, ¿no? Es decir, si bien no se ha entendido, ustedes tenían que investigar un poquito más si es que realmente el texto no es lo que les facilita para poder aprender o para poder entender el proceso, y tampoco pueden decir que no hay esa información. Hay un montón de información sobre pasteurización. No es solamente una excusa decir no he encontrado, no he entendido o no. No, eso es lo que he entendido. La verdad es muy poco compromiso de parte de ustedes para esta parte del trabajo que se está haciendo. No sé a qué se debe, puede ser que efectivamente tengan más actividades por las otras asignaturas, pero a pesar de eso, saben muy bien que se supone, ¿no?, que todas las asignaturas están dando trabajos, una actividad o ya sea teórica o práctica, y tienen una semana para realizar eso. Entonces, o no sé si se está manejando así, la verdad no entiendo por qué la presentación de ustedes está muy deficiente para un tema que no es complicado. No me pueden decir que es complicado, que son términos que jamás han escuchado y demás, imposible. Y les vuelvo a repetir, si en algún momento hay algún término o alguna cosa que no se entienda, ustedes pueden acudir a otra información. Es decir, no pueden decir tampoco que como yo no he mandado tal vez más información, entonces ustedes se van a quedar ahí. Tampoco pienso yo que esa sea una razón, ¿no? El trabajo consiste mucho en investigar. Ustedes tienen que aprender a investigar o incluso simplemente a aclarar dudas de términos que si es que no se han entendido, pues entonces buscarlos. Entonces, a ver, díganme qué es lo que ha pasado para que hayan tenido tanto problema en poder realizar una exposición de un tema que ustedes tienen en el texto, porque normalmente cuando ustedes realizan exposiciones de temas, se les pide una investigación de todo eso y ustedes hacen la investigación. Y ahora yo les he dado en el texto el tema y solamente lo tenían que leer, hacer su cuadro y exponerlo. Pienso yo que ahí tampoco les he complicado la actividad. Entonces, no sé qué es lo que ha pasado.
no estaba complicado, ingeniera, sino que algunas cosas en el texto no hay. O sea, sí hemos leído, bueno, yo sí he leído y demás, y Ujú. saqué también información de internet. Y eso, Inge, o sea, no estaba complicado, solamente algunas cosas nos ha costado encontrar en el texto, por ejemplo, de congelación, esterilización, esas cosas. Su información es muy, muy poca, o sea, no hay mucha información. Y he buscado también en internet y ahí lo mismo, o sea, no te da demasiada información. De los ejemplos de pasteurización igual busqué y bueno, yo no encontré, no pude encontrar. Tal vez no leí muy bien el texto y no, tal vez no busqué bien igual en internet, pero no me salían los ejemplos. Por eso mismo, como les digo, todo lo que está en el texto, si lo buscan, se va a repetir también, ¿no? Lo mismo, o tal vez aumentan algunas cosas y demás. El cuadro que yo les había dado sobre lo que es la pasteurización, por ejemplo, era un cuadro de ejemplo, que ustedes podían modificarlo, podían aumentar, quitar cosas si ustedes veían necesario. Y les había dicho que para los siguientes que ustedes vayan a realizar, lo hagan de acuerdo al criterio que ustedes tengan, la interpretación de la información para entenderse el proceso como tal aplicado a un alimento. Entonces, por eso me parece que es una actividad sencilla que les he pedido, no es compleja. Porque si fuera compleja, entendería y obviamente podría darles más apoyo en el sentido de haberles pasado más información si yo veía que era muy complejo para que ustedes lo entiendan, pero ustedes mismas están viendo que no es muy complejo y que lo que hay en el texto seguramente se repite o tal vez tiene otros diferentes enfoques, pero obviamente hay que leer, ¿no? Hay que leer, hay que tratar de analizar todo lo que se está hablando, ¿no? No es buscar palabras específicas de un cuadro que yo les he dado, que muy bien ustedes lo podían modificar si era necesario, ¿no? A ver, ¿cuál más de los procesos han podido trabajar para que me muestren? Cualquiera. Vamos a ver uno más de esos y de ahí ya vamos a hacer el desarrollo de cada uno. O solamente han hecho la pasteurización, porque hoy día tienen que entregar de todos, ¿no? Sí, hemos hecho todos. Bueno, yo hice todos. A ver, puedes explicar, Carla? Uno, el que tú quieras, el que tal vez te haya parecido más fácil de entender, no sé. Yo creo que congelación puede ser. Ya, a ver, por favor, si puedes compartir lo de congelación. Acá está. Ya, sí, muy bien. El fundamento de la congelación, este se basa en la solidificación del agua durante un proceso a altas concentraciones de sólidos solubles, lo que en sí provoca una baja en la cantidad de agua libre. Los tipos de congelación son congelación lenta, congelación media y congelación rápida. En el texto solamente está congelación lenta y congelación rápida, pero yo aumenté congelación media. La congelación media, esta se utiliza cuando los productos son de gran tamaño y son almacenados en amplios almacenes o requieren cámaras de gran capacidad para alojar cantidades grandes y mantener la calidad, el olor, el sabor y todo eso. La congelación media, esta se realiza a una velocidad de congelación de 1,5 centímetros por hora en túneles de aire frío a 20 kilómetros por hora y menos 40 grados centígrados. La congelación rápida, esta se usa en cocinas profesionales, en la industria alimentaria para congelar rápidamente, para detener la proliferación de bacterias tras el congelado y el descongelado. Este proceso concluye tras lograr la estabilización térmica a menos 18 grados centígrados, donde el producto deberá mantenerse en cámaras a bajas temperaturas.
Las técnicas de congelación, eso cambié el contexto a mi criterio, son por contacto, métodos criogénicos y por aire. Por contacto es cuando está sobre una superficie fría y se extrae el calor en contacto con el producto. Esta se usa mayormente en congeladores de placas con láminas de metales para poder guardar lo que son los mariscos, pescados y todos esos alimentos. Los métodos criogénicos, donde también se los denomina ultracongelación, estos no requieren más de 2 horas y el inconveniente es su elevado costo, o sea que es de alto costo. Por aire se suele utilizar en productos de tamaño reducido. Las medidas de congelación, sus medidas son de que debe de vigilarse la temperatura de las neveras, los alimentos deben ser refrigerados en óptimas condiciones, las neveras deben recibir una limpieza adecuada y debe evitarse la recongelación de alimentos que se hayan descongelado. Ya, muy bien. Está bienísimo tu cuadro. Gracias, Carla. A ver, ¿alguien más que no necesariamente tiene que ser lo de congelación, sino de algún otro tipo de proceso que quiera presentar? Porque aquí en esta parte es su evaluación tanto de la Eh, actividad como la exposición. Dime, María Eugenia. de la esterilización, Ya, ¿puedo? sí, claro. Puedes compartir, por favor. Ya. Ese es mi cuadro de esterilización. He tomado 3, que es el fundamento, los tipos, que podría ser físico-químico, y los factores que afectan. En el fundamento nos dice que se refiere que es un proceso de tratamiento de un alimento para que no contenga microorganismos, patógenos ni otros microorganismos que puedan deteriorarlo el alimento. En los tipos he buscado en internet y he encontrado estos, que en los físicos sería el calor seco, el calor húmedo, la radiación, las ondas supersónicas, y en los químicos he encontrado el óxido de etileno, el plasma de peróxido de hidrógeno, las pastillas de formol. En los factores que afectan, creo que me he equivocado, pero bueno, la acidez nos decía, esto es sacado del libro, que es muy importante que mientras mayor va a ser la acidez, va a haber mejor conservación. Y en caso de la temperatura, nos decía que no es necesario que llegue a la temperatura de ebullición. Ya, muy Eso bien. no sé si está bien. A ver, vamos a ir después desarrollándolo, pero lo que interesa es la forma en cómo ustedes están haciendo su presentación del contenido, ¿no? De acuerdo con lo que seguramente ustedes han ido entendiendo. Ahora, bueno, María Elise, tú me has mandado tus cuadros ya. Yo sé que no los puedes compartir, pero igual, yo necesito saber si eso se ha comprendido, si se ha entendido o no se ha entendido, y para eso obviamente tienes que dar tu exposición o realizar tu exposición. Por más que no se pueda mostrar en pantalla. Bueno, Ceci, ¿puedo dar de la congelación? De la congelación, O como ya, mejor si es de oleofilización o secado, que es lo que estaría faltando. ya de la liofilización tengo, es muy corto. Ya, dime. Lo saqué del libro, me basé como concepto, tiene una forma de secado en frío que sirve para conservar sin daño a baja temperatura en ambiente para que se mantenga, y sus propiedades que se puedan rehidratarse. Como los principales en la liofilización tenemos primero se congela y luego
el hielo se elimina por sublimación. El segundo punto, para acelerar el proceso, se utiliza los ciclos de la congelación, sublimación, con lo que se elimina con la totalidad del agua libre. El tercer punto, no emplear calor para evitar las pérdidas nutricionales y organolépticas. Por ejemplo, tenemos el café instantáneo y las sopas instantáneas. Hice un cuadro donde que tenemos líquido, sólido, líquido y gaseoso, donde que dice por sublimación. Cuando hablamos por sublimación es donde pasa del sólido a gaseoso, pero sin pasar por un medio líquido. Y después por una condensación es donde el gaseoso pasa por el sólido sin pasar por el líquido. Eso es lo que hice. ¿Y en qué tipo de alimentos o productos se puede aplicar la liofilización, María Eliseth? Como ejemplos tenía como el café instantáneo y las sopas instantáneas. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Nadie? Bien, a ver. Vamos a empezar con lo que es la pasteurización. Se ve, ¿no es cierto? En la pantalla lo que les estoy compartiendo. Sí, ingeniera. Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces, básicamente con este tema lo que se quiere mostrar es cómo los alimentos van a pasar por diferentes procesos tecnológicos para producir su conservación, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos conservar un alimento, primero tenemos que pensar en la composición de este y qué es lo que hace para que pueda descomponerse rápidamente. Entonces, para eso pensamos en su composición. Bueno, un alimento está compuesto obviamente por los nutrientes que conocemos, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, que son nutrientes que obviamente los microorganismos pueden utilizarlos para desarrollarse y obviamente descomponer el alimento, ¿no? Que esa es una característica general en todos. Y hay la presencia del agua, ¿no? Que es otro factor. Agua y nutrientes, obviamente va a ser un medio en el que va a ser muy fácil que el microorganismo se desarrolle y por lo tanto dé lugar a la descomposición. Entonces todos los procesos que se van aplicando tienen ese objetivo. O eliminar o reducir la cantidad de agua del alimento o eliminar el factor para que los microorganismos puedan desarrollarse fácilmente. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de un microorganismo, lo que tenemos que pensar primero es en los nutrientes que van a ser los esenciales para su desarrollo, en la temperatura en la que se va a encontrar el alimento, porque eso también va a generar que el microorganismo se desarrolle, y la acidez, principalmente esos factores, nutrientes, pH o acidez y temperatura, ¿no? Entonces, cuando se aplica un proceso tecnológico, lo que se hace es pensar en todos estos factores para poder aplicar un método e ir considerando cada uno de ellos para que el alimento tenga un tiempo de conservación largo, ¿no? Dependiendo, obviamente, del alimento que queremos conservar, porque no podemos aplicar un mismo proceso a todos los alimentos por igual, y eso es lo que vamos a ir viendo. Bien, ustedes han visto, bueno, han hecho ya una descripción básica de lo que es la pasteurización. Obviamente es una aplicación de la temperatura, en el cual se tiene que mantener un tiempo para poder generar la eliminación de microorganismos patógenos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque cuando se consume la leche, en este caso como ejemplo,
sin pasteurizar se han identificado diferentes tipos de enfermedades justamente por el consumo de la leche sin pasteurizar, ¿no? Por los contaminantes microbianos que normalmente se presentan. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Aplicar el calor para eliminar, ¿no? Porque sí, efectivamente se puede también eliminar el agua y se va a obtener otro tipo de productos, pero no la leche como tal, sino sus derivados posteriormente. Entonces, la pasteurización es un proceso que va a permitir consumir la leche como el producto natural que es, manteniendo todas sus propiedades nutritivas, ¿no? Que ese es el objetivo de aplicar la pasteurización. Y obviamente este proceso se puede aplicar también a otro tipo de alimentos. Entre estos están los jugos de frutas en general, están las cervezas, que es una bebida alcohólica que necesita y precisa la pasteurización para evitar oxidaciones, cambios organolépticos dentro de su composición. Después están algunas cremas o salsas específicamente que necesitan un proceso térmico justamente con el objetivo de eliminar el microorganismo, ¿ya? Bien, entonces se han desarrollado diferentes tipos de pasteurización, que ustedes son los que han nombrado, que es el BAT, el HTCT y el UHT. El BAT es el proceso más antiguo que se ha utilizado para la pasteurización, ¿no? Es el que actualmente ya no se utiliza mucho porque no ven efectivo el tratamiento térmico. Es decir, tiene o se aplica a una temperatura de 63 grados centígrados durante 30 minutos. Lo que no favorece este proceso es el tiempo, ¿no? Porque es un tiempo demasiado largo y eso se ha considerado que puede generar una pérdida nutritiva, ¿no? Ya puede ir afectando los nutrientes. Entonces el proceso BAT es el que inicialmente se aplicaba. Actualmente se aplica más que todo en los jugos de frutas porque por la composición que este tiene puede aplicarse, ¿no? La temperatura y el tiempo que caracteriza este proceso. Pero para la leche ya no se utiliza. Actualmente el que más se utiliza es el HTCT o el UHT, ¿no? Cualquiera de los dos. Ahora, las diferencias entonces hay que tenerlas bien identificadas, que son las temperaturas y los tiempos que se utilizan para cada uno de ellos. BAT, 63 grados centígrados, 30 minutos. Ese es el tipo de pasteurización, ¿no? En cuanto a temperatura y tiempo. El HTCT, 72 grados centígrados, 15 segundos. Ahora, en el HTCT se pueden aplicar dos métodos que ambos aplican la misma temperatura en el mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos métodos? El batch y el flujo continuo, ¿no? El batch es un procedimiento donde se aplica el autoclave, es decir, como pueden ver aquí, es un tanque donde va a estar revestido y en este revestimiento hay una circulación de agua caliente que va a estar a esa temperatura de 72 grados y durante ese tiempo, ¿no? Tiene también una paleta que va a ir girando para poder homogenizar la leche y que la leche llegue, o el producto que se vaya a pasteurizar, llegue a tener de forma homogénea toda la temperatura en el tanque o en el autoclave. Y el flujo continuo es donde se aplican estas plaquitas. En unos segundos más o minutos, segundos se va a cortar, les voy a mandar el enlace para continuar, por favor, ya si ahí se quedara. Voy a repetir hasta donde estemos. Entonces, este es el flujo continuo, como les decía. En ese se aplican placas. Las placas son metálicas y hay una circulación en lo que viene con